Muy buenas compas, acá Igna García del grupo de estudiantes autoconvocados de la UNO en un nuevo video de algoritmos y estructuras de datos, esta vez con el tema de funciones. Eh, para empezar vamos a definir qué es una función. Una función es un bloque de código aislado de la función main. La función main es donde solíamos declarar todas las sentencias, todas las variables, todo lo que hacíamos iba a estar en la main. Esta vez con las funciones vamos a aprender a sacar pedazos de códigos de la main para no estar copiando todo el tiempo lo mismo. Por ejemplo, si teníamos que hacer una suma, un algoritmo que en total había que hacer 7 sumas. En vez de hacer 7 sumas, vamos a hacer solo una que va a estar dentro de la función. Y después vamos a hacer 7 invocaciones a la función suma. En este caso, ¿no? Esto nos ahorra el código. En este caso no se nota, pero ponerle que en vez de hacer sumas tenemos que hacer algo mucho más completo, como pedirle un dato, pedir otro dato y hacer algo con ese dato, ¿no? También podríamos hacer con unas iteraciones y demás cosas, pero bueno, la idea de una función es empezar a reutilizar el código y que quede mucho más ordenado, que no quede todo un chorizo enorme dentro de la main. Entonces, para empezar a usar funciones hay que hacer 3 cosas. El prototipo de una función que vamos a poner acá. Después la declaración, que la vamos a hacer acá. Y después la invocación, que la vamos a hacer acá, por último. Estas 3 cositas son las que necesitamos para empezar a usar las funciones. Empecemos por la primera, el prototipo. ¿Qué es el prototipo? El prototipo es establecer qué tipo de función va a ser y qué tipo de parámetros va a recibir. Y también el nombre de la función. Por ejemplo, en un principio vamos a usar dos funciones. Las void y las que devuelvan algún tipo de valor que puede ser int, float, boolean, bool o lo que sea. Nos quedamos con el int. Vamos a hacer una función que se llama suma. A ver. Y ahí está. Así es un prototipo. ¿Cómo es la estructura del prototipo? Es tipo de valor que va a retornar. En este caso un int. Significa que esta función, la última línea, tiene que decir return y una variable que sea un int o un int. Siempre. Si no, no estaría cumpliendo su función y sería otra. Después, ¿qué sigue? El nombre de la función. En este caso le vamos a poner suma. Le podemos poner cualquier tipo de nombre, suma, ABC, lo que sea. Suma es lo más representativo porque vamos a hacer una función que va a sumar 2 elementos. Y por último, los elementos. Tenemos que declararlos. En este caso va a ser int. Va a pasarle como esta función va a recibir como parámetro 2 ints, 2 enteros. No hace falta decir cómo se van a llamar, no es necesario, es con decir qué tipo de parámetros va a recibir y cuántos alcanza. Y bueno, y las funciones void son las que no van a retornar nada. Por ejemplo, mostrar. Mostrar no va a recibir, bueno, sí, va a recibir un int y no va a devolverle nada a su invocación. Entonces, yo cuando llamo a mostrar, hace algo y yo me entero que terminó, pero no me da nada, no obtengo nada a cambio. En cambio, con suma, cuando yo la invoco, me da a devolver un int, el resultado de la suma. Muy bien. La declaración es, nosotros definimos qué va a ser nuestra función. Vamos a declarar nuestra función suma. En este caso, tenemos que decir el tipo de valor que va a retornar, el nombre de la función y los parámetros. En este caso sí hay que ponerle nombre a las variables. Por ejemplo, número 1, número 2. Y abrimos llaves. Esto es tal cual como la función main. Esperen que voy a comentar esto.
Ahí está. Funciones. Ahí está. Entonces, acá adentro, esta es mi declaración, pero por ahora no tiene cuerpo. Habíamos dicho que tiene que retornar un int. Por ahora le vamos a decir 0 porque no declaramos ningún int. Entonces, nuestra función suma tiene que sumar dos elementos, los dos elementos que le llegan acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar un int resultado que sea igual a 0, la instanciamos y vamos a decir que resultado va a ser igual a número 1 más número 2. Y ahora el return quiero que sea de resultado. Muy bien, acá hay unas pares de cositas a aclarar que después en la main las vamos a ir probando y vamos a ir jugando con esto. Estas variables son una copia de las reales. Vamos a hacer la main rapidito. Int n1 igual a 5 y n2 igual a 3. Vamos a decir eso. Ya instanciamos y declaramos las variables y ahora vamos a llamar a nuestro... Vamos a poner una variable más, resultado 1 para mostrar que ahí, resultado 1 va a ser igual, y acá vamos a hacer la invocación. Para invocar a la función es tan simple como poner el nombre de la función, paréntesis y los parámetros que le vas a pasar. Acá no es necesario decir de qué tipo va a ser, sino decir cuáles son las variables que le querés pasar a tu función. Cuáles son los datos que le querés pasar a tu función. En este caso yo quiero que reciba el N1 y el N2. N1, N2. Muy bien. Ahora sí puedo explicar todo. Cuando yo invoco a mi función, o sea, viene, se ejecuta esto, lo que haya acá, viene y viene acá esta línea. Se llama a la función, esta es la invocación, acá digo que quiero que ejecutes la función suma con estos dos parámetros. Estos dos parámetros se envían como una copia a nuestra función suma y se ejecuta este código ahora. O sea que desde acá viene a ejecutar todo esto. Rompe, por así decirlo, con el flujo del programa y salta acá. Salta acá y dice, resultado va a ser igual a 0. El resultado va a ser igual a número 1 más número 2, que son estas dos variables. No hace falta declararlas ya que están declaradas acá. Y quiero que retornes resultado. Entonces retorna resultado y como termina esta función, vuelve a donde había quedado. En este caso es acá. Ahora, esto va a retornar resultado. Si el resultado no lo asignamos a alguna variable o no lo mostramos por pantalla, lo vamos a perder. Entonces se lo asignamos a resultado 1. Y ahora vamos a hacer la invocación a nuestra función mostrar. Mostrar, ¿qué quiero que muestre? Quiero que muestre resultado 1. Resultado 1 y ahora vamos a declarar nuestra función mostrar. Void mostrar porque no va a devolver nada. Vamos a recibir un int que se va a llamar, le puedo poner cualquier número, cualquier nombre a esto. Por ejemplo, hola, int hola. No tiene ningún tipo de sentido, pero quiero que vean que se puede. ¿Y qué va a hacer nuestra función mostrar? Bueno, mostrarle al usuario lo que nos pasen por pantalla. Entonces, printf, el resultado es 2 puntos %i para decirle que quiero mostrar una variable. ¿Qué variable? Hola. Y punto y coma. Acá no hace falta poner ningún return porque ya aclaramos que no va a retornar nada esta función. Entonces ejecutamos esto, a ver si no tiene ningún error. Y nos dice el resultado es 8. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Veamos. Nosotros declaramos el número 1 y número 2. Llamamos a la función suma. Suma va a sumar nuestro número 1 y número 2 y lo retorna. Lo retorna y lo pasa a resultado 1. Resultado 1 se va a pasar como parámetro a la función mostrar
Y mostrar lo que va a hacer es decir por pantalla el resultado es el que recibió. Muy bien. Funcionó. Ahora, vamos a jugar un poquito con esto. Cuando nosotros llamamos a una función y le pasamos unos parámetros, estos parámetros no van a cambiar. Por ejemplo, vamos a mostrar, vamos a utilizar nuestra mostrar, así no hacemos tantos printf. Vamos a mostrar n1, vamos a copiar esto, copiamos n2 y ahora quiero mostrar de vuelta esto después de la invocación de la función. ¿Y qué quiero hacer acá? Vamos a cambiar un poquito esto, vamos a romper un poco lo que hicimos y vamos a poner esto así. Número 1 va a ser igual a más número 2. Número 1. A ver, ustedes pueden pensar que número 2 y número 1 se va a sumar y se tiene que asignar a una nueva variable, porque si no, vamos a perder lo que tenga número 1, nuestro n1. Pero no es así, porque nosotros lo que le enviamos a esta función es una copia de nuestro n1, no es el mismo n1. Entonces nosotros le pasamos n1, acá lo modificamos a n1, ¿no? Modificamos a este n1, no a este. ¿Cómo lo comprobamos? Así. Bueno, los contra barra n, ¿ves? En vez de haber puesto 5 contra barra n, puse solo 1. Esa es la ventaja que tiene usar funciones. A ver, nos dice el resultado es, porque bueno, acá dice el resultado es. El resultado 5 es resultado 3. Mostrar n1 es 5, mostrar n2 es 3. Hacemos la suma y pisamos lo que tenía número 1 y lo retornamos. Pero cuando decimos mostrar n1, mostrar n2, vemos que 5 y 3 siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, número 2 va a ser igual a 7800, ¿no? 7800. Le cambio el valor a n2. Venimos acá. ¿Y dónde está 7800? No está. Porque yo lo que le cambio el valor es dentro de la función. Estas variables solo tienen sentido dentro de esta función. Por ejemplo, si yo quiero hacer n2 igual a 7800, me va a tirar error, porque n2 no está declarado en esta función, está declarado en esta, y solo puede ser usado en esta función, solo en la función main. Probemos. Error, no está declarada esta variable. Entonces, acá lo mismo, si yo quiero hacer número 2 igual a 1, me va a tirar error, porque no existe. Por eso es importante declarar todas tus variables adentro de una función. Está muy mal hacer esto. Número 2 igual a 1. Esto está muy mal. Declarar afuera de las funciones, afuera de suma, afuera de mostrar, afuera de main, está muy mal. Porque mostrar número 2. Número 2. Acá número 2 yo lo voy a poder mostrar por más que no esté. ¿Ves? El resultado es 1. Esto es 1. Yo lo voy a poder mostrar porque está declarado de manera global. Significa que yo lo voy a poder llamar o usar desde cualquier parte de mi código. Esto está mal. No lo hagan, por eso siempre declaren sus variables dentro de una función. Así tienen sentido, pueden usarlas dentro de esa función y nada más que dentro de esa función. Si ustedes quieren pasar a hacer algo con ese valor en una función, hay que pasarlo como parámetros. Yo puedo acá hacer esta suma. Yo puedo hacer esta suma gracias a que en la invocación me pasaron estos parámetros. Si no,
acá iba a tener que crear nuevas variables o algo porque no iba a tener manera de cómo usar estos parámetros para hacer la suma, porque no me los pasan. Y repito, cuando yo hago esto, no se envían la misma variable, se envía una copia, una nueva variable con el mismo valor, pero lo que tiene de bueno esto es que si yo modifico n1 acá, como lo hago acá, no se modifica en mi mail, solo se modifica acá. Entonces, para invocar una función tenemos que poner el nombre de la función, por ejemplo, mi función, los paréntesis, esto es muy importante porque así decimos que es una función y no una variable. Por ejemplo, cuando usamos el POW lleva paréntesis, el printf lleva paréntesis porque son funciones. Cerramos con punto y coma y a la función le tenemos que pasar los parámetros que requiera separados entre comas. Por ejemplo, esta función no existe, pero yo estoy usando de ejemplo. Para hacer el prototipo de la función se hacen entre el include y entre el main y se declara el tipo de retorno, el nombre y los parámetros que va a recibir. El tipo de parámetro, nada más que el tipo. Por ejemplo, ¿no? Y después la declaración. La declaración, que es el tipo de retorno, el nombre, los tipos y nombre de parámetro, int a, int b, int c, abro llaves tal como en el main y declaro mi código, que puede ser return no, vamos a decirle mostrar. Ahora, algo lindo de las funciones es que puedo poner un montón de cosas en una línea. Por ejemplo, yo quiero mostrar algo. ¿Qué voy a mostrar? Bueno, voy a mostrar la suma de la suma entre A y B. Entonces, ¿qué hago acá? Acá hago la suma de A y B. ¿Qué me devuelve esto? Me devuelve un número. Entonces, quiero que a eso se le sume C. Entonces, esto es muy loco, ¿no? Voy a hacer una suma entre A y B. Me va a devolver un valor. Ese valor lo sumo con C. Porque acá dice suma este valor, todo este valor, con C. Y todo eso, mostralo. Sí, locura, ¿no? Vamos a ver si funciona. Este resultado me tendría que dar n1 por 3, en este caso 15. Probamos. Ay. Esto por andar tocando en otros lugares. Control S. Probamos. Ahí está. El resultado es 15. Mágico. Como en una línea hice 3 sumas. Esto también lo podríamos modificar poniendo return. Esto, ¿no? Return número 1 más número 2. Y listo. No hace falta crear ninguna variable y en una línea ya lo hago. Muy bien. Acá también. Por ejemplo, quiero mostrar la suma entre n1 y n2. ¿Qué hago? Hago la suma y me retorna un valor. Ese valor lo paso a la función mostrar. En las funciones tiene un sentido, o sea, cuando se trata de una línea tiene todo un sentido de ejecución desde atrás hacia, o sea, desde la derecha hacia la izquierda, en vez de izquierda a derecha. No es que primero muestra, después suma y después suma. Es al revés. Desde lo más adentro, suma, de la suma y mostrar. Veamos, me va a retornar 15 y 8. En 2 líneas hice 4 sumas, 1, 2, 3 sumas. 3 sumas y 2 mostrar. Y esta es la potencialidad que tienen las funciones, de achicar enormemente el código. ¿Cuántas líneas hubiéramos hecho para hacer
todas estas sumas, todos estos printf que hicimos acá. Espero que les haya servido. Les dejo el código fuente en la descripción. Así que a practicar, y cualquier duda ya saben me pueden escribir, que estoy en el grupo de algoritmos. Hasta la próxima.